hablas, Álvaro? Sí. Mira, este no era un hombre tan terco como Felipe II, Vale. sino que era un hombre, podríamos decir, muy práctico y que conocía demasiado bien el poder. Hemos hablado hasta ahora, no, pues, de grandes batallas navales. Este hombre era un gran general, pero sobre todo en el terreno terrestre. Hablamos de la figura del señor Gengis Khan, el fundador del Imperio Mongol, uno de los imperios más importantes de la historia y el más extenso a nivel, ¿no? Pues podríamos decir, de expansión terrestre, ¿no? A nivel de extensión terrestre, era sin duda el más grande que ha conocido la humanidad durante los siglos de los siglos de los siglos. Y vemos diferentes, ¿no?, cuestiones que son muy interesantes de analizar. Y es que Gengis Khan construyó ese imperio de la nada, ¿no? A partir del siglo XIII empieza a establecer las bases de lo que vendría posteriormente a través de su descendencia. Y un factor muy interesante que debemos de considerar mucho y que engrandece la figura de Gengis Khan, y es que esas poblaciones nómadas mongolas, ¿no?, las cuales podemos decir, ¿no?, que eran muy habilidosas en diferentes terrenos, por ejemplo, ¿no?, en la utilización del arco, eran grandes jinetes, personas muy resistentes debido, ¿no?, a esa capacidad de hacer frente a condiciones climáticas de todo tipo. Se producían diferentes causas que podían favorecer esa expansión, pero que sin embargo nunca se habían dado hasta aquel entonces. Vemos como en el siglo XIII únicamente se había mejorado un poco, ¿no?, diferentes mejoras dentro del arco, y que las organizaciones militares eran parecidas a las de otras poblaciones nómadas, en estructuras de 10, 100, 1000 efectivos. Entonces, ¿dónde radica ese punto de inflexión que provoca que poblaciones nómadas que siempre habían estado, pues, apartadas del mundo político lleguen a cabo la creación de un imperio sin precedentes? Pues precisamente la figura de Gengis Khan, porque Gengis Khan, como hemos dicho, no es un animal no solo militar, sino también político. Y como tú muy bien decías, ¿no?, antes en Felipe II, ¿no?, que al final acababa tirando más lo que era, pues, los títulos nobiliarios, Gengis Khan es precisamente lo contrario. Uno de los secretos del éxito de Gengis Khan es precisamente el hecho que para él, en el apartado militar, prima la meritocracia, prima más los méritos en guerra que los títulos nobiliarios que se tienen dentro de, ¿no?, ese aparato mongol. Esto es una de las claves del éxito, sin duda, del señor Gengis Khan. Pero ¿qué logra Gengis Khan, no? Porque estamos hablando de un imperio, vale, pero ¿sobre qué bases? ¿Qué es lo que lleva a cabo este hombre? Pues en esos principios del siglo XIII lleva a cabo la expansión de ese pequeño reino, de ese pequeño territorio mongol, hasta el norte de China, derrotando a reinos tan importantes en la zona como el reino de Chichia, logrando una victoria en la batalla de Keimen en el año 1209. También derrota a otro imperio, el imperio de Jurchen, en la batalla de Fuzhou en el año 1211, la de Xi'an en 1212. Incluso llega a derrotar la presencia, ¿no?, de esa expansión de esos califatos musulmanes que se habían instaurado dentro de la zona de Asia Central. Podemos decir que es Gengis Khan el que iniciará esa expansión que continuarán sus descendientes, por ejemplo el propio Kublai Khan, que sale con todo el territorio chino, que llevará a cabo también ese intento de conquista de Japón, esos intentos que llevarán a cabo otros descendientes suyos en las zonas de Egipto, de Hungría, ¿no?, siendo una figura crucial Gengis Khan, que es el que da inicio a todo ello. Como comentábamos, la meritocracia es uno de los aspectos fundamentales a la hora de constituir este imperio, unido a otros aspectos claves, como son, por ejemplo, la gran lealtad que existe en torno a la figura de Gengis Khan. Tengo un hecho, ¿no?, que nos sirve mucho para explicar hasta qué punto llegaba este grado de lealtad, y es que Gengis Khan fue herido, prácticamente no de gravedad, pero sí muy gravemente, sí. Sí, muy herido, sí. Podríamos decir que se dirimió, estuvo entre la vida y la muerte en una batalla contra otras poblaciones nómadas mongolas, porque el poder mongol en aquellos tiempos no estaba unificado, sino que estaba disperso en diferentes clanes. En la batalla de Tajichut, en esta batalla, Gengis Khan es herido, muy herido, hasta el punto que podríamos decir que no se encuentra en la posición de marcar su autoridad. Vemos como en estos momentos, pues, todos los hombres que él dirigía le serán leales, lo cuidarán hasta el punto donde, una vez se recupera, vuelve a tomar, ¿no?, la batuta del poder, del liderazgo.
en ningún momento se cuestiona su lealtad. ¿Y cómo logra esto Gengis Khan? No solo a través del sistema de la meritocracia, sino a partir de, podríamos decir, un sistema de disciplina que podríamos catalogar de brutal. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que nos ha llegado a nuestros días a través del testimonio de un monje franciscano llamado Juan de Plano Carpini, un hombre que visitó el Imperio Mongol posteriormente a la muerte de Gengis Khan, pero que nos sirve para ver cómo funcionaba todo ese aparato militar. En aquellos momentos, pues el ejército mongol se dividía en lo que denominamos como Arban, que era una serie de unidades constituidas por 10 o más hombres. Si uno de estos hombres en algún momento de conflicto emprendía la huida, la retirada, todo el Arban, toda esa unidad de 10 o más hombres eran ejecutados. O sea, el error que cometía uno afectaba al resto. Lo pagaban todos. Gengis Khan lo que favorecía era imponer el colectivismo. O sea, todos vamos a una, aquí nadie se puede, no podríamos decir una jerga ya más coloquial, nadie se puede rajar, ¿no? Todos vamos a una, y si alguien lo hace, va a ser a costa de todos. Claro, y eso lo que hacía muchas veces es que si había el atisbo de que alguien se quisiera ir o quisiera desertar, eran los propios soldados, desaparecía rápido. Los más interesados en que ese tipo de actitudes no se produjeran. También otro de los aspectos cruciales que diferencia a este ejército nómada, porque no dejaba de ser un ejército nómada, el mongol, es su capacidad de, podríamos decir, de improvisar respecto a situaciones para ellos muy desconocidas, como era, por ejemplo, la de los asedios. Toda la guerra esta de asedios era muy desconocida para las poblaciones nómadas, y es a través de Gengis Khan donde empiezan a, podríamos decir, intentar improvisar, intentar adaptarse a lo que demandaban las circunstancias. Vemos dentro de esas batallas que se producen contra el reino de Chichia, como en un momento en el cual se intenta llevar a cabo ese asalto de una de las fortalezas, cómo se intenta, por ejemplo, desviar el curso del agua, para provocar la destrucción de la fortaleza, Como Gengis Khan es un hombre abierto a múltiples posibilidades, cómo rompe ese esquema de que los nómadas no solo se brindan por una táctica militar, sino que por múltiples. Y otro de las armas cruciales de Gengis Khan, por la cual ha sido muy conocido a lo largo de la historia, es por la utilización del terror. Lo vemos como uno de los aspectos en común de todos estos líderes militares, como tú comentabas antes con Sun Tzu, es el gran conocimiento que existe por la psicología humana. En este caso, Gengis Khan utiliza el terror como una arma a su favor. Vemos cómo en los múltiples asedios que lleva a cabo, pues si la ciudad se rendía fácilmente, pues Gengis Khan no hacía nada. Dejaba a la población prácticamente, pues como se encontraban, sin llevar a cabo una repercusión negativa, una repercusión violenta. Ahora bien, si esas ciudades, esas fortalezas aguantaban y le plantaban cara, después llevaba a cabo una violencia, extrema, un terror, infundaba un terror para que se fuera expandiendo por otras ciudades y vieran cómo lo mejor era rendirse a las primeras de cambio. Pues Gengis Khan, a través de esas tácticas, de ese conocimiento de la psicología humana, estableció el imperio, iba a decir uno de los, pero no, el imperio más extenso, a nivel terrestre que ha conocido, pues la historia de la humanidad. En ese siglo XIII, y como a través de sus descendientes se impuso también una cultura que ha influido y que ha sido muy importante dentro del espacio asiático, Muchas veces se cataloga al imperio mongol de ser un imperio pobre a nivel cultural, pero debemos de recordar cómo afectó culturalmente y marcó un punto de inflexión en diferentes territorios, como por ejemplo en el territorio chino a través de la dinastía nueva, esa dinastía mongol, la dinastía Yuan, Pues que ha quedado un legado, un foso cultural y también militar que llega hasta nuestros días. Y esta es mi tercera puesta dentro de mi top 3 de mejores generales de la historia, creo. Muy interesante todo lo que cuentas. Lo que tú dices, esto de que utilizaban la violencia extrema en las ciudades que no se rendían y luego en las que sí, pues le daba bastante manga ancha, digamos. Bueno, lo que se conoce como el palo y la zanahoria, Tradicionalmente. Si te rindes por las buenas. Eso también lo hacían los romanos muchas veces, incluso los vikingos en la conquista de Inglaterra también lo supieron utilizar, pero vemos que aquí lo llevaron hasta un extremo importante. Y me ha parecido súper interesante lo que decías también de los hijos,
Y esto es un dato que no es tan conocido, pero que sí que me gusta remarcar. Gengis Khan era un fucking lover. Pero vamos, Un picha brava. descarado. Un picha brava, pero hasta niveles inconcebibles. Se dice, porque aquí también hablamos de estimaciones, de números que no podemos saber realmente, pero tenía más de 36 mujeres, que ya se dice pronto, y se piensa que con estas 36 mujeres, solo con ellas, tuvo más de 20.000 hijos naturales en el mismo momento que él estaba vivo. Se calcula que actualmente hay un 0,8% de la población que tiene como descendiente precisamente a este Gengis Khan. Y estamos hablando de muchísima gente. Así que no solo conquistaba ciudades, sino que también iba dejando la semillita de un ejército a 9 meses vista, digamos. Pero Andreu, aún así, vamos a salvar las distancias. No solo era un conquistador, ¿no? de reinos, de otros reinos, sino también de corazones. Bueno, sí. Esto también hay que decir. Hay que decir que la semilla, quizás. Claro, la semilla también a veces se imponía a través del uso de la violencia en esas ciudades, las cuales habían tardado en regirse mediante saqueos, violaciones horribles. Pero bueno, supongo que desde el humor vamos completamente en contra, evidentemente. Sí, no, está, obviamente. Pero digamos que teniendo 36 mujeres, igual tampoco tenía. No era él el que encargaba de disciplinar, si lo queremos decir así. Bueno, estamos haciendo un poquito de broma con algo que obviamente es muy serio, pero la suerte es que nos pilla ya muchos siglos lejos en ese sentido. Y bueno, si te parece, vamos por el último, pero no, vamos a hacer una cosa, porque había pensado que para cerrar